Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez tenemos esta oportunidad y vamos a aprovechar para ocuparnos de la palabra del Señor, donde tratamos temas realmente que son importantes. Y estábamos viendo el Evangelio de Lucas en el capítulo 18, habíamos comenzado. En el versículo 18 comenzaba el relato de un hecho que también en el diálogo Jesús incorpora una parábola para clarificar una verdad bastante controversial para los que lo escuchaban en ese momento, también para nosotros lo es, y una verdad muy directa, muy frontal. Así que lo vamos a analizar para tratar de ubicarnos un poquito en el contexto para poder entender qué sintió el auditorio original y qué Jesús les quiso decir y qué Dios tiene para nosotros hoy con esta palabra. Vuelvo a comenzar en el versículo 18, dice que un hombre principal, se está refiriendo a alguien realmente importante en una ciudad, en la ciudad esta que no la menciona. La mayoría cree que se trata del principal de la sinagoga, por eso principal, que era una persona de renombre, de buen testimonio, de buena fama, de buena familia y rica además, que se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Ahí ya tenemos un primer dato que nos ubica en la idea que tenía todo judío, que la vida eterna, es decir, la salvación que habla de algo futuro. ¿Qué voy a hacer para heredar? Como algo futuro, para heredar la vida eterna, la salvación, tenía que ver con cosas que se hacían, porque claro, se trataba de cumplir la ley, se trataba de hacer cosas y estar, digamos, de alguna manera en concordancia con lo que Dios demandaba para lograr el objetivo de la vida eterna. No dista mucho de lo que hoy tendemos a creer, ¿no es cierto? Siempre creemos que nos es más fácil hacer cosas que lo que realmente Dios nos demanda hoy. Fíjense, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Porque él había dicho maestro bueno. Este hombre quiso quedar bien, este joven, dice que era un joven, quiso quedar bien con el maestro, quiso realmente mostrarle su sinceridad y evidentemente era sincero porque en el relato de Marcos nos da el detalle de que Jesús lo amó, Jesús lo apreció, realmente le tomó cariño la actitud con la que vino y la sinceridad con la que vino este joven. Entonces Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Estás consciente? ¿Por qué me estás diciendo bueno a mí? Mirá que solamente hay uno bueno y este es Dios. Si vos me estás llamando bueno, te vas a tener que hacer cargo y es como una pregunta retórica, ¿no? No es para que le responda, pero es para que lo reflexione y piense. ¿Estás de alguna manera dispuesto a acercarte a mí considerando que yo tengo, si el único bueno es Dios, si vos me decís maestro bueno, que yo tengo que ver con la divinidad, con Dios, con Jehová, es decir, que yo soy su enviado, es decir, en definitiva que yo soy el Mesías? ¿Estás dispuesto a aceptar eso? ¿O por qué me decís bueno? Es interesante acá analizar una cosa, de que normalmente nos acercamos a Jesús buscando cosas, pidiendo cosas, y la interpelación que tenemos que hacernos nosotros mismos, o que Dios nos hace y nosotros tendríamos que reflexionar, es: ¿por qué nosotros nos acercamos a Dios? ¿Con qué idea? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿No? ¿Es un proveedor de bendiciones? ¿Es el que me tiene que dar porque yo soy su hijo? ¿O es el Señor? Si es el Señor, y Jesús nos está diciendo, escúchame, porque nosotros decimos Señor Jesús, esto que el otro, Señor Jesús, pero no estamos tomando conciencia del significado de la palabra Señor. Acá pasaba lo mismo. Le dice maestro bueno, pero este muchacho no estaba tomando conciencia de lo que estaba diciendo. Nos pasa a nosotros también. Nos arrimamos a Jesús y le decimos Señor Jesús, pero en realidad no tenemos la idea de que nos acercamos a un Señor, a nuestro dueño, a nuestro amo, sino que vamos a pedirle cosas generalmente, y un poco, si no nos da, le reclamamos, y si no, nos enojamos con él y no le hablamos más, ¿no es cierto? Fíjense que más o menos es esa misma línea de pensamiento. Así que este muchacho le dice maestro bueno, y Jesús le dice: presta atención a lo que estás diciendo, reflexiona y fíjate porque esto tiene consecuencias. Entonces le dice: bueno, sos judío,
cómo un judío podía de alguna manera acercarse y estar cerca de Dios y poder heredar la vida eterna de alguna forma, pero Jesús se lo dice a propósito y le da parte o como ejemplos algunos mandamientos del decálogo. Le dice: no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y le dice: haz esto y vivirás, dicen en Marcos, ¿no? Y acá podemos pensar, ¿por qué Jesús le da la ley para que cumpla, ¿no? Bueno, primeramente porque era judío, era lo que él entendía, y Jesús estaba probando hasta dónde iba a ir este muchacho con sus intenciones de alcanzar y su deseo de alcanzar la vida eterna, porque de eso se trata todo este relato de la vida eterna. Empieza hablando de la vida eterna y vamos a ver cómo en el último versículo también habla de la vida eterna. El tema acá es cómo alcanzar la vida eterna. Y este muchacho, Jesús le da la ley, así como también nos dio a todos la ley. La ley lo único que nos deja en evidencia, nos da a conocer, primero, qué está bien y qué está mal, porque por la ley entendemos qué está bien y qué está mal. Y en segundo punto, nos deja bien claro que somos incapaces de agradar a Dios mediante el cumplimiento de la ley, porque somos incapaces de cumplir la ley de Dios. Entonces la ley fue dada para eso, fue dada para que el pecado se manifieste y para que entendamos que somos incapaces de poder solucionar el problema del pecado en nosotros. Así que Jesús le da la ley, le dice: fíjate, acá está, a ver si la podés cumplir. Y este muchacho le dice: lo he guardado todo desde mi juventud, porque era un hombre honesto, era un hombre realmente un judío ejemplar. Y así era bien visto, por eso estaba en el lugar donde estaba como jefe de sinagoga, porque era reconocido por la sociedad de ese pueblo, de esa localidad, como un hombre realmente honrado y encima rico, con capacidad de hacer grandes donaciones, de dar grandes ofrendas, de ayudar a los demás. Entonces realmente era un modelo a seguir de santidad o de cumplimiento de las normas de Dios. Jesús, oyendo esto que le dijo: yo lo he guardado todo desde mi juventud, pero fíjense, el cumplir, él se había esforzado desde que era muy chico, porque se ve que así fue formado en su familia, ya de una buena familia. No le satisfacía, él no sentía que había logrado, no tenía la seguridad de que iba a lograr la vida eterna. Siempre la vida eterna para él, y en el concepto del judío de ese momento, era futura, ¿no? También para nosotros muchas veces tomamos como que la salvación es algo futuro. Hoy vivimos como se nos da la gana, total, en el futuro veremos qué pasa. Acá la vida eterna parecía como que había que hacer muchas cosas para alcanzar el cielo. Jesús le dice: aún te falta una cosa. Habíamos visto la semana pasada que yo había hecho un paralelismo con el pasaje donde María y Marta estaban preparando una cena, recibiendo a Jesús y a sus discípulos, ¿no? Y Jesús le dijo que María, porque por el hecho de haber quedado a escuchar y a recibir lo que Jesús tenía para dar, había elegido esa cosa que era importante, ¿no? Una cosa. Le dice: buenísimo, pensó él, me falta solo una. ¿Qué cosas no puedo hacer? Porque tengo mucho dinero. ¿Qué cosas puedo hacer? De seguro que si Jesús le decía: mira, vas a tener que gastar un montón de dinero en hacer este tipo de obra de beneficencia, de bondad o lo que sea, o financiame mi ministerio, ¿no? Financia mi ministerio, da una buena ofrenda a mi ministerio. Mirá, yo estoy yendo a Jerusalén, estoy yendo a pie, comprame unos camellos, comprame unos caballos o una carreta mejor, ¿qué tal? Para mis discípulos, para toda esta gente, mirá, dale de comer a toda esta gente. De seguro que si Jesús le pedía algo así, algo para hacer, porque lo que él quería era hacer, de seguro que él contento gastaría de sus propios recursos y lo haría con entusiasmo. Pero Jesús le dice: mira, andá y vendé todo lo que tenés y dalo a los pobres, deshacete de todo y tendrás tesoro en el cielo, y después vení y seguime. ¿Había algo para hacer? Sí, pero nada que ver de lo que él tenía como idea que había que hacer. ¿Cómo vender todo? Y saben, y acá tenemos que ver un poquito en el contexto, porque es un impacto muy grande, no solo para este muchacho, este joven, sino para todo el resto de los que estaban escuchando lo que Jesús decía. El dinero
para la mentalidad del judío de esa época, el dinero y la familia eran una sola cosa. Él como principal, como heredero, estaba justamente siendo el responsable de la administración de todos los bienes y el patrimonio que le correspondían a la familia. Porque los bienes se heredaban y se heredaban de generación en generación y pertenecían a la familia. Y cada tantos años, si eso se vendía, volvía a la familia. Ese era el sistema. Es decir, vender las cosas significaba no solamente poner a Jesús en primer lugar respecto de su patrimonio y de sus cosas, sino poner a la familia. Iba a dejar desamparada a la familia. ¿Me explico? Entonces, era mucho más fuerte la demanda de Jesús. Implicaba mucho más. Es difícil entenderlo desde nuestra mentalidad occidental, pero en ese ambiente en donde Jesús lo sabía bien claro, lo que estaba demandando era realmente muy profundo. La ley antigua demandaba cosas. Jesús no contradice lo que demandaba la ley. Jesús va mucho más allá. Y esto sí se tornaba intolerable, no solo para el fariseo, sino para los que estaban escuchando. Jesús está diciendo una barbaridad. ¿Cómo desamparar a la familia? ¿No? Jesús está diciendo, yo lo que quiero ver es si este joven, en su deseo de alcanzar la vida eterna, su deseo de alcanzar la salvación, ¿hasta dónde va? ¿Es capaz de renunciar a su patrimonio y a su familia, poniendo a Jesús, si es que lo consideraba el Mesías, si es que lo consideraba el Maestro bueno, ponerlo primero a él antes que todo eso? Era difícil, ¿no? Jesús lo hizo y lo hizo a propósito. Él sabía el shock que significaba todo eso. Así que, por supuesto, este muchacho se dio cuenta que eso no era aceptable, no era aceptable. Ahora, no había nada que él pudiera hacer entonces, porque si eso él no lo podía aceptar, no había nada que él pudiera hacer para heredar la vida eterna. Porque ahí está el problema. Él creía que había algo para hacer, que la vida eterna se consigue con esfuerzo propio, ¿no? ¿Se acuerdan la parábola anterior que veíamos cómo el fariseo se autojustificaba y decía, yo hago muchas cosas buenas, ayuno, doy el diezmo de todo y no soy como este? Porque estamos hablando otra vez de esa idea de que podemos salvarnos haciendo cosas sin tener que darle a Dios realmente la prioridad. Cuando nos arrimamos a Dios nosotros, ¿estamos conscientes de lo que estamos haciendo? Jesús dijo, miren, el que quiera seguirme, primero saque cálculos, saque cálculos. No sea que a mitad de camino se dé cuenta que no está dispuesto a dejar esto, a dejar aquello, a poner primero a Dios, primero a Dios antes que lo demás, que la familia, que los sueños, que las cosas. Presten atención, saquen cálculos. Porque esto no es fácil, cuesta seguir, cuesta renunciar a lo nuestro. Imagínense si a nosotros que no somos ricos nos cuesta renunciar, imagínense a un rico que estaba acostumbrado a que el rico normalmente, el que tiene mucho dinero normalmente está orgulloso de sus propios logros y que no está acostumbrado a que le regalen las cosas, no quiere que le regalen las cosas porque él con su propio esfuerzo ha logrado grandes cosas, así que se considera capaz. Y Jesús le está diciendo, no, mirá, la salvación, la gracia, no es algo que se gana, no es algo que se logra. La salvación es un regalo y solamente puede ser dada por un milagro de Dios, ¿no? Así que es imposible. Fíjense cómo sigue la parábola. Entonces, claro, él, el muchacho, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. No solo se puso triste por su amor al dinero, que a medida que vamos teniendo más cosas, vamos aferrándonos a esas cosas, ¿no? Y vamos dejando de confiar en Dios y empezando a confiar en estos propios recursos. Ese es el problema. Cuando tenemos demasiadas cosas, literalmente creemos que nosotros podemos sin Dios. Por eso Jesús está hablando de este problema y dice que cuando oyó eso se puso muy triste. No solo decía por su amor al dinero, sino triste porque no podía él hacer nada
para alcanzar la gracia, la salvación de Dios, que era por gracia, que es por gracia, que es gratuita y que se logra poniendo a Dios, a Jesús, por encima de todas las demás cosas. ¿Me explico? ¿Cómo va en progreso este relato, ¿no? Fíjense, dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, se ve que quedó frustrado. Él fue con todo el corazón abierto a Jesús a decirle, Jesús, decime qué me falta. Una cosa, le dijo, solamente una cosa. Con esto ya vas a ser perfecto, vas a lograr la vida eterna. Y esa cosa fue mucho más allá de lo que él podía soportar. Sus oídos le rechinaron, no pudo soportarlo. Ay, qué barbaridad, ¿no? A nosotros nos pasa también, ¿eh? A nosotros vamos, Señor, Señor, dame más, quiero más, quiero más. Y cuando Dios dice, eso, mira, fíjate, eso. Este hombre estaba aferrado a las riquezas, ¿no? Nosotros podemos estar aferrados a nuestras riquezas, nuestras cosas, lo que nosotros valoramos, lo que nosotros realmente amamos. Eso quiero que lo dejes. Esto no es algo nuevo. Fíjense que en la antigüedad Dios le había pedido a Abraham primero que saliera de Ur de los Caldeos y dejara su familia y su vida y su país para irse al desierto en Palestina. Ni siquiera sabía dónde iba, porque dice que salió sin saber a dónde iba. Y después, cuando por fin tuvo un hijo, ya en la vejez, le pidió que sacrificara a su hijo. Claro, no lo permitió, era una prueba, ¿no? Pero Dios pidiéndole a Abraham, el padre de la fe, las mismas dos cosas. Dejar la familia y dejar el patrimonio y la familia, como poniéndolo en primer lugar. No le pidió al final que lo sacrificara, ¿no? Yo no sé qué hubiera pasado si este muchacho decía, bueno, Jesús, voy a vender todo lo que tengo. No sé si Jesús le hubiera dicho, mirá, no sé qué hubiera pasado. Pero el hecho es que no pasó porque él estaba aferrado a sus propias cosas y no pudo acceder a la gracia de Dios. Dice, cuando vio que se había entristecido mucho, dijo una parábola. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Fíjense, difícilmente, prácticamente es imposible, porque el camello era el animal más grande que había en Palestina, ¿no? Es como decir, un elefante, hacerlo pasar en Palestina, hablar del camello era un animal inmenso. Acá hay muchos que interpretan que el ojo de la aguja no se trataba del agujerito de la aguja para coser, sino que se trataba de un portillo en un portón grande, donde cuando se traía mercadería, generalmente en carretas, venía un camello, habría que abrir el portón grande, pero mientras tanto se usaba un portillo que formaba parte del portón, pero una puerta más chica, más liviana. Otros dicen que el ojo de una aguja es un pasaje en la montaña, pero evidentemente no. Jesús lo que está diciendo es un tremendo animal, hacerlo pasar por el ojo de una aguja como algo imposible. Es imposible. Es más fácil que suceda eso que suceda esto. ¿Por qué? Que los ricos no pueden ir al reino de Dios. No puede haber alguien rico que sea cristiano y realmente la va a tener que remar porque los bienes de este mundo nos atraen, nos hace que nos asentemos. Es natural lo que nos pasa cuando tenemos cosas. Entonces es muy difícil. Es un trabajo muy importante que tiene que hacer el Espíritu Santo en las personas que tienen recursos, porque tienen que poner toda la confianza en Dios y no en las cosas. Y otro requisito es que tienen que ser muy generosos, porque si Dios les dio recursos, es para que sean generosos en la iglesia de Dios. Dice, y los que oyeron esto, claro, así como al muchacho le reventaron los oídos, a los demás también les indignó. Porque esto ya es imposible. Dice, entonces, ¿quién puede ser salvo? Si un hombre rico, que cumple la ley, un joven de familia como este, que todos lo conocemos, que es un gran israelita, que cumple la ley y encima tiene recursos para hacer grandes ofrendas, grandes obras de beneficencia. Un hombre como este no puede alcanzar la vida eterna. Es más, le dice que va a ser imposible. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Quién puede ser salvo? Si este, con todo lo que tiene, que puede hacer muchas obras, no lo logra. Y Jesús le dice, él les dijo, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios.
En realidad le está diciendo, es imposible. ¿Quién puede ser salvo? Nadie. Nadie. Tenemos muchas riquezas, podemos hacer grandes obras y alcanzar la gracia de Dios y pagar y comprar la gracia de Dios, obtener, lograr la gracia de Dios y la salvación. Imposible. Es solamente a través de un milagro. Solo Dios lo puede hacer. Menos mal, ¿saben qué? Menos mal, porque entonces nos aseguramos que la gracia y la misericordia que nos trae la salvación son algo que no se corrompen nunca, porque vienen de Dios. Porque si viniera de nosotros, si depende de nosotros, ¡ay, Dios mío! ¡Qué miseria!, ¿no? Menos mal que esto viene de Dios. Él nos rescata con su gracia, con su amor, pero lo hace Él. Eso es lo que Jesús quería decirle de alguna manera violenta, ponerle ese principio enfrentando la cultura de su momento, ¿no? Entonces Pedro le dijo, aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Nosotros, cuando Pedro escuchó que la cosa se trataba de dejar, hemos dejado nuestras posesiones y con las posesiones dejaron su familia y te hemos seguido. Acá estamos, hemos dejado la familia y hemos dejado todo para venir a seguirte. Entonces, nosotros vamos a tener esa salvación. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermano, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Fíjense que acá Jesús lo que está hablando es que la salvación es algo presente también, no solo futuro, es algo presente, es algo que la tenemos hoy. Hoy vamos a recibir mucho más. Los que han dejado, es decir, los que han puesto al reino de Dios primero. Ah, no, pero y no dice que tenemos que amar a nuestros, honrar a nuestros padres, que los vamos a dejar. Y todo depende, lo que Dios te mande. ¿Cuál es su voluntad? El tema es la disposición del corazón. Si yo tengo a mis padres cerca, los voy a cuidar. Pero si Dios me pide algo que me va a alejar de ellos y no los voy a cuidar, veré la manera de hacerlo, de velar por ellos. Pero no voy a poder estar al lado porque Dios me pide otra cosa. Primero, en mi corazón tiene que estar la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, hoy voy a recibir la salvación por milagro, no porque con eso yo lo voy a lograr, sino porque Él me la regala y en el futuro, cuando Él venga, la vida eterna completa, la salvación completa, ¿no? Eso es lo que nos tocaba analizar hoy. Acá terminamos en el versículo 30, de este pasaje muy interesante, muy importante para realmente reflexionar. Primero, cuando nos acercamos a Jesús, que le decimos Señor y Padre y no sé qué tantas cosas cada vez que hacemos una oración, ¿realmente estamos conscientes de lo que estamos diciendo? ¿Quién es Él? ¿Y cuál es mi posición? Porque si entonces estoy diciéndole Señor, entonces me tengo que someter a su voluntad. Y si su voluntad es que yo deje determinadas cosas, la tendré que dejar. Porque si no voy a terminar triste, como muchos cristianos que están tristes y arrastrándose porque no pueden cumplir con las demandas de Dios, porque no quieren dejar lo que su corazón ama y valora. Espero que esto nos sirva para reflexionar, para orar, para buscar de parte de Dios cuál es su voluntad para nuestras vidas y realmente no estar tristes, sino estar contentos con el gozo de la salvación. Gracias por escucharme. Nos vemos la próxima.